Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Y vamos a estar en unos minutos ya desde el Congreso, ¿no? Esa imagen del Congreso vallado para tratar de evitar lo que sucedió el jueves pasado. Y a las 2 de la tarde se inicia la sesión del Senado para aprobar definitivamente la autorización de financiamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Atención porque esto empieza a las 2 de la tarde, lo vamos a tener en vivo en el programa y todas las miradas van a estar puestas en el rol de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del Senado, que todo indica que va a estar, ahora vamos a charlarlo con Pablo Vinocur, que va a estar presente, en el medio de tensiones fuertes en la interna por el rumbo económico, como ustedes saben, entre Guzmán, Alberto Fernández, el FMI, y lo que tiene Cristina, Máximo Kirchner y la Cámpora como idea de lo que debe hacerse en materia económica en este momento. Y vamos a arrancar justamente, atención porque hay justo en el día en el que se va a aprobar en el Congreso, en el Senado, el acuerdo con el fondo. Hay un comunicado de último minuto del Fondo Monetario Internacional, ahora vamos a comentar. También hay, atención, una carta del secretario de Energía que está haciendo mucho ruido por el momento en el cual esta carta que advierte sobre posibles faltantes de gas por la crisis internacional se está difundiendo, es decir, un día con muchas tensiones en la interna del oficialismo por el rumbo económico. Y un poco era esto lo que queríamos anclar como eje del inicio del programa. Guerra a la inflación, siempre entre comillas, porque es la frase muy poco feliz que utilizó el presidente 28 meses después de haber iniciado su gestión de gobierno para decir que mañana se larga la guerra a la inflación. El plan del FMI y Guzmán, que ya se está aplicando y que inexorablemente se va a profundizar en un contexto muy complicado por esta aceleración fuerte inflacionaria en los próximos meses, y la interna feroz por el rumbo entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué puede salir mal? Es decir, con todo esto planteado, ¿qué puede salir mal en la Argentina? Ahora vamos al comunicado del fondo de último minuto. Si querés, lémelo, Claudio, porque esto acaba de llegar. Jerry Rice, el vocero del FMI, que hace las conferencias de prensa en Washington todos los jueves, habló de la Argentina y de la necesidad de consensos políticos y sociales alrededor del acuerdo con el FMI que está siendo aprobado en el día de hoy en el Congreso y la semana que viene en el directorio del Fondo Monetario. Claro, cuando le preguntaron expresamente en esa conferencia de prensa semanal qué opinaba el FMI sobre la pelea política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Jerry Rice, el vocero del fondo, dijo: no opinamos de política doméstica, pero como ya lo he dicho en más de una oportunidad en este espacio, el apoyo amplio, político y social es crítico. Es una clave para el desarrollo del programa. Y a renglón seguido dijo: el apoyo político doméstico es clave para el éxito justamente del acuerdo que hoy se va a refrendar en el Senado, finalmente se va a convertir en ley, el acuerdo entre la Argentina y el FMI. Bueno, atención porque esto que transmite el FMI desde Washington es un poco la idea que todos piensan y nadie sabe cómo va a evolucionar en las próximas semanas. La idea de el gobierno de Alberto Fernández logra la aprobación de este acuerdo con la ayuda de Juntos por el Cambio, el principal partido de la oposición, pero con su coalición de gobierno fracturada, con el apoyo de los gobernadores, la CGT y una mayoría de los diputados del Frente de Todos, pero hay un bloque, y se va a expresar ahora de nuevo en el Senado, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, nada menos la vicepresidenta, que rechaza las condiciones de este acuerdo. Y sobre todo pone en duda cuál puede ser el éxito en los próximos meses del plan económico que se va a poner en marcha.
¿Y qué plan económico se va a poner en marcha? Por eso pongo en fila los tres temas, ¿no? La supuesta guerra contra la inflación, insólito, más allá de que el presidente cada vez más está para los memes de las redes sociales. 28 meses después de iniciada tu gestión, guerra para la inflación. Ahora vamos a contar instrumentos en el margen aprobados por Washington, todas las medidas que se están tomando en materia económica desde principio de año, como dice el memorándum del fondo, tienen que tener el visto bueno de Washington. Lo que se va a anunciar mañana tiene la autorización efectivamente de los burócratas del FMI, porque son cosas en el margen. Yo decía, son cotillón, en todo caso, que sirve para aplacar la interna del oficialismo, pero no son cosas sustanciales respecto al rumbo económico. ¿Cuál va a ser el rumbo económico? Bueno, el plan económico que diseñó Martín Guzmán con el FMI y que justamente hoy se está aprobando políticamente y las próximas semanas se va a terminar de instrumentar. De hecho, ya se está instrumentando y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el contexto? La discusión feroz entre Cristina y Alberto, pero el contexto incorpora un dato muy fuerte, que es el que mostramos ayer, la confirmación del INDEC de una verdadera estampida de precios, y en particular de los precios de los alimentos, los últimos 2 meses. Y ese escenario complejiza muchísimo la gestión o la aplicación del acuerdo con el fondo en términos políticos y sociales. Miren estos números, ¿no? Jubilaciones y AUH versus inflación en el arranque de 2022. Y por eso la pregunta, ¿mañana qué empieza? ¿La guerra contra la inflación o hay alguna posibilidad de moverse y empezar a compensar a sectores que ya en el arranque del año quedan muy atrás de la inflación? Y si esto no ocurre, obviamente lo que vamos a ver es mucha más tensión social en la calle por pedidos de actualización, de planes sociales, de salarios y demás. Y la pregunta si en algún momento un sector del kirchnerismo, que hoy no está en la calle solo están los partidos de izquierda o los movimientos sociales que se referencian con la izquierda, también se va a volcar a la vereda de enfrente, enfrentando las políticas económicas que se van a aplicar, porque esa es la política. Y yo he dicho, bueno, en estas condiciones te quedaste sin reservas en el Banco Central. Un default con el FMI significaría espiralizar la brecha cambiaria y la inflación. Vas a un escenario que es un camino de ida. No hay retorno. En todo caso, el kirchnerismo puede discutir cómo llegamos hasta acá y cómo el ministro Guzmán terminó anudando una negociación al minuto final cuando la posición del Banco Central es máxima debilidad. Pero en estas condiciones, el acuerdo con el fondo te sirve para evitar el camino de la espiralización de la crisis. Evitar el default, evitar que todas las variables, fundamentalmente dólar e inflación, se espiralicen. Lo que no te garantiza es qué puede pasar en los próximos meses en términos de la economía, el nivel de actividad, en términos de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, de AUH y demás, y sobre todo cómo va a funcionar la dinámica interna del gobierno ante una economía que inexorablemente tiene, por lo menos en el primer semestre del año, en los próximos meses, malas noticias. Fíjense estos números, el índice de precios al consumidor y el índice de precios de alimentos en el Gran Buenos Aires, donde se suponía que controlaba los precios Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Para el primer trimestre del año, la inflación va a acumular en la hipótesis de que la inflación en marzo dé 5%, algo improbable, muy improbable, porque el shock de precios externos, más el aumento más fuerte de combustibles y tarifa de servicios públicos, fue principalmente en este mes de marzo, entonces es muy probable que la inflación esté en marzo más cercana al 6% o más, no lo sabemos, pero suponiendo aún que fuera 5% en marzo la inflación, tenemos 14% acumulado en el primer trimestre, puede ser más, 15% o más, ese es el rango. Y la inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires, suponiendo sí, totalmente improbable 7% en marzo, que se desacelere un poco respecto al número que mostró el INDEC en febrero,
daría 22% acumulado en el primer trimestre del año, cuando las jubilaciones y la UH, el principal gasto público que tiene el Estado Nacional, el gasto previsional y social que se ajusta por la fórmula de movilidad previsional, aumenta solo 12,2% para el primer trimestre en marzo. Y con este aumento del 12% tienen que transitar jubilados y AUH, beneficiarios de AUH, hasta junio. Con lo cual que en los próximos meses van a profundizar la pérdida de poder adquisitivo. Ante esto se abre, obviamente, como veníamos contando, un debate muy fuerte dentro de la coalición de gobierno de qué hacer en esta coyuntura. Lo que va a hacer Alberto Fernández a partir de mañana es, más allá del anuncio y el cotillón que se anuncie mañana, que ahora va a repasar cuáles son las medidas, todas medidas en el margen, medidas de bajo calibre, de escaso porte, si se quiere, autorizadas por el FMI, lo que va a hacer Alberto Fernández es, más allá de que esas medidas puedan servir para adornar la aplicación del programa acordado con el FMI, aplicar el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo, la receta de Guzmán y el FMI, aún en esta coyuntura, es inexorablemente, en primer lugar, subir la tasa de interés para que sea real positiva, es decir, que le gana la inflación. Muy probablemente hoy mismo el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés para tratar de estimular el ahorro en pesos. No atrasar el dólar oficial, que viene corriendo al 3% mensual en marzo, mucho más rápido de lo que corrió en todo el último año, y se tiene que alinear con la inflación mensual, según el FMI, y el ajuste fiscal y monetario como las nuevas anclas de esta economía. Ya no funcionan más las tarifas públicas, los precios de combustibles y el dólar oficial como anclas, y la nueva ancla de esta economía es el ajuste fiscal y monetario, es decir, recorte de subsidios, de transferencias a provincias, es decir, tratar de achicar el déficit fiscal y la emisión del Banco Central al Tesoro. Bueno, esto en el corto plazo, en los próximos meses, lo que garantiza es que la inflación le va a ganar a los salarios, a las jubilaciones, a la UH, a los salarios públicos, a todos los ingresos fijos, e inevitablemente la economía se va a desacelerar y el consumo se va a desacelerar porque, insisto, tampoco se le puede usar el ayudín de la tasa real negativa, es decir, del crédito barato. Ante esto, ¿cuál es, si se quiere, la receta del kirchnerismo que choca de frente con el plan que va a aplicar Guzmán con el FMI? Bueno, la receta es conocida, la receta clásica del kirchnerismo, la próxima placa es, en este caso, suba de retenciones generalizada, trigo, maíz, leche, carne, ciratol, complejo cerealero, más algunos alimentos. Acá no hay una negativa del Fondo Monetario, sino una debilidad política inmensa en esta coyuntura por parte del gobierno para poder avanzar con estas medidas. Bonos de compensación para jubilados y AUH, y ahí sí hay una restricción típica, en este caso del FMI, por la restricción monetaria. Tasas de interés real negativa, es decir, que haya crédito barato para estimular y compensar la desaceleración del consumo que provoca la caída del salario real y de las jubilaciones reales, y más emisión monetaria para financiar el desvío fiscal en esta coyuntura. Es decir, son dos concepciones totalmente distintas. La que va a aplicar Alberto Fernández, evidentemente, la que va a aprobar ahora el Congreso y el Senado, y en todo caso, y la pregunta es si la va a adornar con retórica kirchnerista, folclore kirchnerista, y si tiene un problema de fondo que es no reconstituir expectativas. Acá hay una inflación que está lanzada no solamente por los desequilibrios de esta economía, sino porque están aceitados todos los mecanismos de especulación, de inercia inflacionaria y de indexación que solo pueden revertirse si vos das un sendero de certidumbre y de credibilidad en tu política económica. Y para eso el presidente debe hacer propio su programa económico, defenderlo, explicarlo y trazar un sendero de confianza para los agentes económicos. ¿Va a ser eso o va a ser lo que ha hecho hasta ahora desde que comenzó? Vamos viendo. Aplico en silencio el ajuste de Guzmán FMI y lo disfrazo de la retórica kirchnerista, la confrontación con distintos sectores y el llamado
del amuleto del acuerdo del diálogo social para la semana que viene y mira, voy llevando como puedo. Bueno, está bien. El riesgo de todo esto es que el ajuste inflacionario termine siendo mucho mayor y que en el tercer trimestre, cuando se acabe este periodo de estabilidad cambiaria por la oferta de dólares, la super oferta de dólares de la soja a precio récord, volvamos al escenario de siempre. Es decir, un ajuste inflacionario muy fuerte sobre todos los sectores de ingresos fijos, la inestabilidad cambiaria y la crisis permanente. Está en el Senado ya Luis Juez, el senador de Juntos por el Cambio, está con Carlos Estrione. Carlos, ¿cómo estás? Maximiliano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, vamos rápidamente con el senador Luis Juez, que obviamente nos atiende en una jornada muy movida. Senador, primero, ¿qué se decidió en la reunión de labor parlamentaria para la gran sesión que van a tener hoy? Nada, pues no tenemos labor parlamentaria. Cristina, en 26 meses que es presidente de este cuerpo, hizo 2 reuniones de labor parlamentaria. La labor parlamentaria es una actividad ineludible que tienen los presidentes de los cuerpos con los presidentes de los bloques para organizar la sesión. Pero como a Cristina no le interesa, no sabemos, yo particularmente no sé cuántos senadores son los que van a hacer uso de la palabra, entonces se hace muy difícil poder predecir cuándo terminaremos votando y a qué hora. Pero bueno, pareciera que es una norma en este Senado. Esta es mi primera sesión importante desde que asumí el 10 de diciembre. Pero cuando yo planteé el grito en el cielo, dije, ¿cómo? Me dijeron, no, esto es normal, Cristina no te convoca, no convoca a los presidentes para discutir la mecánica de cómo se va a llevar adelante y con qué regla de juego se desempeña el partido. Maximiliano. Senador Juez, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, hola, Maxi, ¿cómo va? Buenas bien, tardes, ¿cómo andamos? Bien, bien. A ver, la primera pregunta tiene que ver, obviamente está todo abrochado para que se apruebe la autorización de financiamiento y el gobierno tenga el acuerdo con el FMI cerrado políticamente para poder evitar el default la semana que viene. Eso está cerrado. Nosotros vamos a actuar con una responsabilidad que no va a actuar seguramente, que no tuvo Máximo Kirchner, los chicos de la Cámpora, y que seguramente no van a tener 10, 12 senadores cristinistas, kirchneristas en la sesión de hoy. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, entendiendo que el momento que vive la Argentina, te escuchaba recién en la presentación, es un momento de complejidad absoluta. Y la única certidumbre que los argentinos van a tener después de 26, 27 meses de Alberto Fernández, que por lo menos el lunes no estaremos en default, que podría contribuir enormemente al desasosiego económico y social que tiene la Argentina, ¿no? A ver, la pregunta obviamente es más allá de este acuerdo político para que la Argentina no caiga en default con Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el rol que va a tener Cristina? ¿Ya hay un acuerdo de que ella va a presidir la sesión del Senado como corresponde? No sé, pregúntame qué número sale la quiniela, capaz que le pegue, pero eso dicen que puede llegar a bajar al recinto como hace siempre, da por iniciadas las sesiones, después se desaparece como hace siempre y vuelve a la hora de votar y aparentemente, como la derrota va a ser contundente, no le gustaría estar en ese momento. Capaz que sí, capaz que ahora que nos escucha y te está viendo a vos, dice le voy a tapar la jeta a Juez y voy a estar en el momento de la votación, pero el comentario que hay por todas estas cosas se acuerdan antes, pero nosotros todo esto que estoy diciendo yo son presunciones. Yo presupongo que lo que se dice en los pasillos es que probablemente a la hora de la votación prefiera no estar. Capaz que esté, ojalá esté, para que se dé cuenta que si Alberto Fernández está sentado en el sillón de Rivadavia es porque ella lo sentó en el sillón de Rivadavia. Pero claramente no lo sentó para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. Lo sentó para resolver sus problemas judiciales, los problemas de ella. Entonces, todos los otros problemas que tiene la Argentina, como puede ser el tema económico, la inflación, el tema de la seguridad, el tema laboral, todos los problemas que tiene cualquier ciudadano común no son problemas de Cristina. Los problemas de ella son los problemas judiciales y como este es un problema de los argentinos, claramente no es un problema de ella, por eso ya no le presta la atención, por eso no te puedo decir si va a estar y cuánto tiempo va a estar en la sesión. Yo decía que en este panorama muy complejo que hay desde el punto de vista económico, que obviamente el shock inflacionario de los últimos 2 meses complica todavía más, digamos, porque estás arrancando el año con todos los sectores de ingresos fijos perdiendo frente a la inflación y con mínimo margen para hacer alguna recomposición en términos del ajuste monetario y fiscal que viene.
decía que el gobierno está en su momento de máxima debilidad política, ¿no? ¿Usted coincide con esta visión y ha sido parte también un poco de la decisión de Juntos por el Cambio de acompañar en este momento? Creo que fue un poco el argumento que planteó Carrió inicialmente cuando dijo, ¿de qué estamos hablando? Si no avanzamos con un apoyo en este momento, estamos hablando de un nuevo 2001. Pero Maxi, es cierto que este presidente, como ningún otro en la historia de la Argentina, está empecinado en hacer el ridículo cada media hora. En eso creo que ahora viene la entrega de los premios Oscar, el tipo realmente tonto y retonto, le saca 200 metros de ventaja. Tiene una particular devoción por hacer el ridículo en cada cosa que hace y cada cosa que toca, que yo no sé si no tiene un asesor que le diga pará, porque ya dejó de ser cómico. Si a este presidente, que debe ser el presidente peronista con mayor debilidad, mira lo que te voy a decir, Maxi, inclusive con mayor debilidad institucional que Isabel Perón. El propio gobierno, su propio gobierno, los que lo sentaron en el sillón de Rivadavia, lo boicotean permanentemente. ¿Te imaginas vos, faltando todavía 22 o 23 meses para que termine su gestión, el papelón que puede pasar la Argentina y la crisis institucional en la que nos podemos meter? Por eso hay que tener alguna vez alguna cuota de responsabilidad. Acá no es por Alberto, es por el país. Claramente. Después las responsabilidades las podemos repartir a lo largo y de lo ancho y cada uno que se haga cargo de la cuota de responsabilidad que tenemos por este nivel de endeudamiento. Que también te reitero, y vos lo sabés muy bien, que la deuda con el fondo es solamente el 12% de la deuda que tiene la Argentina. Pero lo cierto es que si vos lo empujas a un presidente tan débil como este, al papelón de ni siquiera poder resolver el problema que inclusive es patear para adelante, porque el acuerdo que vamos a resolver ahora es un acuerdo de un artículo que vamos a pagar dentro de 24, 25 meses, 24 meses, 30 meses vamos a empezar a pagar. Ni siquiera en eso lo acompaña. El lunes puede ser en el contexto internacional que está viviendo el mundo, con el amigo de Cristina y de Alberto, Putin, llevándose puesta a la mitad de Europa, solo Dios sabe dónde puede terminar la Argentina. Entonces, es inadmisible la conducta cobarde del kirchnerismo no apoyando al presidente que sentó ahí. Es inadmisible, lo digo con todo, pero desde el corazón te lo digo. Me encantaría que esté Cristina para mirarle a los ojos y decirle, señora, ¿en serio que usted se va a hacer la boluda y no va a acompañar esto? ¿En serio que usted va a preferir la especulación personal, partidaria, para ver si tienen la posibilidad de pararse y decir, ¿vieron el desastre que es esto? ¿Y usted va a especular electoralmente en este momento? Pero bueno, no sé si estará ahí, si me dará esa oportunidad, pero la verdad que está la debilidad que tiene este presidente, que no vamos a ser nosotros quien lo termine empujando a un desbarranco institucional, ¿no? Bien, una pregunta a Pablo Vinocura, y eso que juez es de los dialoguistas. Todo lo que ha dicho es de los dialoguistas. Yo quiero alertar sobre la dinámica política que enfrenta el gobierno hasta el final de su mandato. Enfrenta una dinámica muy compleja porque su vicepresidenta está en total desacuerdo y cree que va a fracasar el actual rumbo económico y la calle va a estar muy compleja, digamos. Vamos contando que estás iniciando el año con el aumento jubilatorio, que supuestamente era el más fuerte, pues venía del aumento de recaudación previsional y salario de la segunda parte del año pasado, y aún así venís abajo de la inflación y después tenés todo el desierto que atravesar. Y tenés una oposición que obviamente le da una mano ahora con la aprobación en el Congreso, pero busca despegarse lo más posible porque está oliendo que es la fórmula para volver al gobierno en el 2023. Por eso digo, y ojo que con todo lo que está diciendo, jueces de los dialoguistas. Digamos, imagínense lo que piensan pero Maxi, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Yo no estoy diciendo nada que no sea corroborable por cualquier argentino, piense como piense. Es un acto de especulación miserable no acompañar al gobierno nacional en un momento complejo como el que estamos viviendo. Maxi, si yo votara en contra, ¿vos crees que algún cordobés, acá está atrás la bandera de Córdoba, ¿vos crees que algún cordobés me reprocharía? No, pero sería un acto miserable de parte mía. Decir que se pudra todo, que reviente todo, cuanto peor mejor, como quieren los extremos. Entonces no es una cuestión de ser o no dialoguista, es una cuestión de responsabilidad. Y un momento para estar todos juntos, porque es un tema complejo, delicado, difícil, traumático. ¿A quién le gusta cerrar un acuerdo con un organismo internacional que te viene a pedir que le devuelva la plata que te prestó? Pero por eso no entiendo la postura del kirchnerismo duro
Son ellos los que lo sentaron a Alberto Fernández ahí. Son ellos los que nos impusieron como presidente. Te pregunto, Maxi, vos que sos un analista económico y político de primerísimo nivel. ¿Vos crees que Alberto Fernández podría haber sido presidente si no hubiese tenido un acuerdo primero con Máximo y la Cámpora? No, porque son ellos los que lo convencieron a Cristina que se bajara al segundo lugar de la boleta. ¿Vos crees que Alberto estaría sentado en el sillón de Rivadavia si Cristina no hubiese aceptado que sea el candidato que encabezara la boleta? Y ahora que la cuestión viene complicada, difícil, con un tipo que no acertó en una, porque mira que Alberto no le pegó en una en 26 meses. Los tipos se borran. Es una actitud miserable, especuladora, que podría ser entendida en algún opositor, pero yo no la entiendo en el oficialismo. Juez, la última de Pablo Vinocurpo, están por bajar ya. ¿A qué hora bajan? ¿Ahora están bajando en los próximos minutos al recinto? Sí, sí. A ver, Pablo. 2 de la tarde está convocada la sesión. Sí, pero bajan antes. Le quería preguntar, usted habló de los extremos por parte del kirchnerismo, básicamente, pero también hubo sectores dentro de Juntos por el Cambio que pedían, por lo menos, no colaborar tanto con el gobierno, e incluso pedían no dar los 2/3 para que la sesión se pueda hacer hoy y tener que esperar hasta el mismo martes para sesionar. Eso lo bajaron los senadores. ¿Por qué no le dieron cabida a este pedido de gente del PRO para dilatar un poquito la sesión? Porque es un acto miserable de especulación. ¿Qué diferencia hay que entremos hoy a discutir saltando el reglamento y permitamos que el oficialismo pueda introducir este tema saltando el reglamento y evitando los 7 días que establece el reglamento, que discutirlo el martes? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el martes ya estamos en default. Claro. Es muy difícil cuando vos entraste en default firmar un compromiso con un organismo internacional si vos ya lo incumpliste. ¿Cuál sería el acto? Si yo estoy diciendo que lo de Cristina y lo de Máximo es de una especulación horrible, imposible de sostener, mira si yo voy a especular por 72 horas. Lo analizamos muchísimo en el bloque ayer y dijimos, ¿quién puede creer que esa es una buena medida? Al contrario, no podés especular. En la vida, hay momentos en la vida que vos tenés que decir... ¿esto es así o no es así? Especular es una actitud cobarde en la que claramente nosotros no vamos a incurrir, así que por eso fue descartado, inmediatamente se puso a consideración del interbloque ayer. Luis Juez, gracias, como siempre muy amable. Un abrazo, Maxi, gracias a vos. Ahí estaba el senador por Córdoba, Luis Juez, a minutos de bajar al recinto. Vamos a estar en vivo ahí a las 2 de la tarde, mientras afuera está todo vallado, no hay manifestación de la izquierda. Creo que hubo algunos grupos de izquierda hoy en el Puente Pueyrredón, pero no frente al Congreso como hubo el jueves pasado, ¿no? Se ve nadie, se ven solamente las vallas, el dispositivo policial, que es muy amplio alrededor del Congreso. Sí, está todo vallado en todo el perímetro, una cuadra de diferencia alrededor de todo el Congreso en cada una de las calles. Y bueno, las organizaciones de izquierda que en realidad pusieron todos los cañones apuntados al tema de la negociación de ayer por el salario mínimo vital y móvil, que como comentábamos ayer, está atado también el monto que se paga de los planes sociales, está atado a ese monto del salario mínimo vital y móvil, por eso hoy vamos a ver probablemente algo más tranquilo. Sí, que los aumentos determinados quedan todos por debajo, es decir, congelás el salario mínimo en un nivel que es el más bajo en los últimos 5 años, es decir, con eso... mantenés el salario mínimo en el piso histórico de la última década. Por eso también está generando también mucha presión, Maxi, y mucho ruido. Un dato respecto al Senado, después lo profundizamos, pero atención que en este momento todos los que están haciendo los cálculos de cómo va a ser la votación están hablando de que puede haber sorpresas. No una sorpresa que cambie el resultado del voto, pero sí, como pasó en diputados la semana pasada, donde aparecieron 28 diputados del Frente de Todos que votaron en contra, que fue un bombazo porque se esperaban muchas más abstenciones. Ahora también puede haber sorpresas en el Senado de muchos senadores que a último momento están cambiando su voto de abstención a en contra o que están cambiando su voto de positivo a duda dentro del Frente de Todos. Está bien, está bien. A mí me parece que lo que hay que mirar ahora, digamos, está totalmente cerrado esto en términos de aprobación. Lo que hay que mirar es cuál es la reacción de Cristina, cuál es la reacción de la Cámpora y demás, digamos, si esto es una escalada. Y pongo en este contexto lo que acaba de pasar con el secretario de Energía. ¿Qué sucedió, Claudio? Bueno, el secretario de Energía, Darío Martínez,
le mandó una carta explosiva realmente al ministro de Economía, al presidente Alberto Fernández y al jefe de gabinete, lo revela nuestro colega Sebastián Catalano en Infobae, donde dice que la fecha está fechada el 15 de marzo, donde revela que el acuerdo con el fondo o lo que está haciendo el ministro Guzmán podría tener consecuencias desastrosas para el tema del gas, de la energía en la Argentina. Dice que Guzmán está haciendo un ajuste que, para ponerle números, hay que tener en cuenta esto. Dice Darío Martínez, el secretario de Energía, le pedí al ministro de Economía 309.800 millones de pesos y solamente me envió 66.000 millones. Esto es el 21%. Para pagar los subsidios del gas. Entonces, avanza el secretario de Energía. Dice, estos 66.000 millones de pesos no alcanzaría para cubrir el pago del gas que importamos desde Bolivia, el barco metanero que adquirió el Estado para cubrir la falta de gas que se produce temporalmente por una parada técnica que tenemos nosotros, para abastecer las centrales térmicas, para abastecer los depósitos de gas. Bueno, enumera distintos escenarios. Sí, dice que Guzmán pisa las partidas para pagar los subsidios energéticos y que eso puede generar desabastecimiento, no solamente de gas, sino tampoco se puede abastecer las centrales termoeléctricas que generan electricidad. Atención con esto, porque si empezamos así, nosotros habíamos visto los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso de subsidios de enero y estaban explotados. Es decir, Amílcar Collante, el economista, me había pasado un informe que era verdaderamente sorprendente respecto a cómo solo en enero, el primer mes del año, se habían disparado los subsidios, que obviamente es lógico en términos de lo que está ocurriendo y ya venía ocurriendo en el contexto energético internacional. Ojo con esto, porque es apuntarle directamente a Guzmán con algo que muchos piensan que es lo que va a hacer Guzmán para instrumentar el acuerdo con el fondo si no hay consenso, que es hacerse el sota, mirar para otro lado y pisar las partidas presupuestarias, que era un poco la crítica feroz de Cristina el año pasado respecto a cómo se aplicó el ajuste. Si yo no puedo ir recortando con semejante shock externo los subsidios económicos, energéticos, que era la base del ajuste fiscal este año, dejo que todo se licúe pisando todas las partidas. Y atención que eso es lo que está denunciando en este momento el secretario de Energía. Nada más y nada menos. Estamos hablando de un funcionario de segundo orden. No, pero aparte el secretario de Energía depende de Guzmán. Y él le manda la carta a su superior, a Guzmán, acusándolo de que no le manda plata. Entre otras cosas, escuchá, Max, se dicen, no se podrán transferir los fondos a ANSES para atender el programa Hogar que morigera el costo del gas envasado de los sectores de menores recursos. No se podrá transferir los fondos destinados a mantener la tarifa social. Digo, políticamente es muy fuerte. Todo esto en la semana en la cual el gobierno quiere no hacer ninguna ola para que hoy a partir de las 2 de la tarde se apruebe el acuerdo con el fondo. No sé si se entiende. Por eso yo no me quedo con el poroteo a ver si un senador más, un senador menos. Hay que ver cuáles son las señales de fondo, digamos. Porque acá tenés parte del gobierno que responde a Cristina y parte del gobierno que, con Alberto Fernández a la cabeza, va a tomar este rumbo. Entonces, esas son las señales de fondo que hay que ver. Y el contexto es lo que ha pasado, decíamos, ¿no? Y que complica todo, complejiza todo. Ya están Gabriel Rubinstein y Sergio Chousa, un economista que tiene una mirada muy cercana al gobierno, por eso me interesaba su opinión. Y de hecho esta semana creo que puso en Twitter, si Alberto Fernández no pone un ancla en algún lado, en medio de esta inercia inflacionaria, se lo va a llevar puesto la inflación. Y fíjense el gráfico de suba de la inflación, el gráfico número 2, lo que está pasando con la estampida de precios, que le mete mucha presión, no solamente a la aplicación y a la gestión económica del acuerdo con el fondo, sino obviamente lo que estamos contando en la política. Ahora lo vamos a hablar con Eduardo Fidanza. A febrero, la inflación fue 52,3%, últimos 12 meses.
la inflación de alimentos casi 56% total país, últimos 12 meses. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires a febrero, esto va a empeorar ahora cuando se contabilice marzo, últimos 12 meses 60% en el Gran Buenos Aires, donde se suponía que Feletti estaba controlando los precios. La inflación de textil y calzado 67%, la inflación de lácteos, leche y productos lácteos casi 70%, la inflación de verduras últimos 12 meses, más allá de alguna estacionalidad, 96%. Es decir, hay una estampida generalizada de precios. Cuando venís aplicando hasta ahora y ahora vas a levantar, ya lo venís levantando ahora en marzo, no estaba contabilizado en febrero, el ancla cambiaria, es decir, el dólar oficial subiendo solo 20% últimos 12 meses. Aún con eso, esta estampida de precios que obviamente puede tener algún plus coyuntural que pegó tangencialmente en febrero por alguna cuestión estacional, de sequía o lo que ha pasado con el shock de Ucrania, que va a pegar fuertemente en marzo, pero claramente esto es una estampida de precio que es generalizada. De esto, bueno, ¿cómo se sale? ¿Y qué va a hacer el gobierno a partir de mañana con esta llamada guerra contra la inflación? Vos dijiste, Chousa, que Alberto tenía que poner el ancla de algún lado porque si no se lo llevaba puesto la suba de precio. ¿Y dónde puede poner el ancla? ¿Cómo andas, Maxi? Buenas tardes. Sí, sobre la cuestión de anclas, a ver, lo nominal ya se perdió, te lo consumiste el año pasado, tanto lo tarifario como lo cambiario, como la cuestión vinculada a los costos salariales, ¿no? Eso lo perdiste, este año no lo vas a tener ni siquiera de manera forzada, ¿no? Porque el programa con el Fondo Monetario te lo impide. Entonces me parece que la única salida del laberinto es por el lado político institucional, porque la situación es grave, digamos. El grado de indexación de la economía en un contexto de shock internacional no es para subestimar y siguen pasando los años y cada vez en la escalerita te vas estabilizando en un nivel superior. Y bueno, y el anclaje político institucional no es agradable, no es ameno, no es una situación de primero mejor ni de segundo mejor. Es difícil, tiene un costo político, pero en algún momento me parece que la dirigencia va a tener que dar este debate con sinceridad, ¿no? Porque ya llevamos una década donde la estabilización cada vez se da en un nivel superior. Bueno, digamos, la salida de eso, a ver, desde lo institucional yo pienso cambios de régimen monetario directamente. Sabemos que eso en el corto plazo soluciona el problema inflacionario. Ya lo tuvimos en Argentina en otras experiencias históricas. Obviamente es indigerible para una administración como esta, ¿no? Y después, desde lo político, me parece que podrías apostar a una reconfiguración del liderazgo del gabinete económico. Yo no me meto en la cuestión de nombres, no me interesa, pero este gabinete económico no tiene peso político, no tiene credibilidad como para encabezar, por ejemplo, un acuerdo social, un programa económico que pueda anclar expectativas por el lado de la confianza, por el peso político. Ya se demostró, pasaron 2 años y todos los esfuerzos de juntémonos en una mesa de acuerdo social fueron espasmódicos, duraron una semana y se lo terminó deglutiendo la política. ¿Vos coincidías con esto que yo planteaba para el escenario, por lo menos, en el mejor de los casos, si sale todo bien en los próximos meses, de una inexorable desaceleración del consumo, ya sea vía caída del salario real, suba de la tasa de interés, y aspirar en todo caso que la segunda parte del año se desaceleren los precios cuando termines de sincerar, entre comillas, precios relativos y emboque tal vez a fin de año una inflación algo menor al 60%? Mira, si los anuncios del viernes son, digamos, más de lo mismo en términos del circo, digamos, de la política de administración, que bienvenido sea, es como un paciente con fiebre al cual le pones un paño frío y tratás de que al menos no la pase tan mal, pero obviamente no solucionás los problemas de fondo. Si es eso, digamos, va a descomprimir un poquito lo político para la tropa propia. Y después lo que va a pasar con la dinámica de poder adquisitivo es similar a lo que ocurrió en 2020. Seguramente te vas a terminar acoplando más cerca de año, pero la percepción en el bolsillo de la ciudadanía va a seguir siendo de deterioro de poder adquisitivo y es inganable una elección en 2023. Digo, poniendo parches, con esta dinámica y con este shock internacional, es imposible que vos ganes una elección. Bueno, Chousa se suponía que venía con una visión más cercana al gobierno y que yo pensé que iba a plantear un poquito más de optimismo, digamos. Gabriel Rubinstein, a ver si... ¿Quieres que sea Sí, ¿cuál es tu visión un poco de la dinámica? Yo contaba una dinámica de los próximos meses, ya está, digamos, más allá de lo que se anuncie mañana. El plan es el que es el que
el que firmó con el Fondo Monetario, digamos. Sí, yo pondría un poco el énfasis en la falta de honestidad, digamos, de tranquilidad y de honestidad para plantear los temas como son. O sea, el gobierno podría plantear honestamente, decir, mira, tenemos este déficit, lo financiamos con expansión monetaria del orden del 50%, depende de agarrás. La inflación tiende a ser del orden 45, 50%, queremos que sea un poquito menos, pero va por ahí. Con el tiempo vamos a ir bajando el déficit fiscal, la expansión monetaria, que es lo que estamos acordando con el Fondo Monetario, pero hoy decidimos ese camino porque preferimos cobrarles el impuesto inflacionario a todos ustedes, que son la población, en vez de subir impuestos, que está la situación irritante, y en vez de bajar gastos que nos cuesta políticamente. O sea, en realidad es el Estado que descubrió, los gobernantes, que la inflación es un impuesto no legislado, que es más difuso, la gente lo paga sin darse cuenta quién tiene la culpa, y entonces sería más honesto y decir, vamos a hacer el esfuerzo. Ahora, nosotros pensamos que era 45, 50. Si se nos va, vamos a tratar en el límite de hacer algunas cosas para que no se vaya, pero estamos en un régimen de alta inflación. Ahora, entonces, primero la parte general macroeconómica, después podés ver sector por sector y después ver también el andamiaje institucional que hacía referencia al, para decir, bueno, si es coherente la situación fiscal y monetaria para que la inflación sea, por ejemplo, 45, 50, bueno, démosle apoyo institucional para que no vaya a ser 60 o 70, que se quede ahí. No la guerra con la inflación. La guerra contra la inflación es otra cosa. ¿Qué guerra ni qué guerra? Es simplemente, vos ya decís que quiero inflación. El gobierno dice, yo necesito una inflación muy alta, pero se está haciendo demasiado alta. Bajémoslo un poco. Ahora, Gabriel, más allá de las discusiones, ya tenemos definido, digamos, cuál es el programa. Es decir, sabemos lo que van a emitir el primer trimestre. No sabemos nada. ¿No está en el acuerdo? No. Primero te diría que el acuerdo se hizo en una relación... Pero, vos marcaste los subsidios. Nuestro cálculo en la consultora es que con los precios de hace 10 días, una cosa así, después de la guerra, en vez de 0,6 de ahorro con el 63% de aumento, 65% de aumento, vas a tener 0,4 más de subsidio, no menos. Pero discúlpame, un punto de PBI más de subsidio. Pero uno tiene, Entonces, uno tiene las restricciones básicas. Este es un modelo con restricciones básicas. Yo sé lo que van a emitir porque está escrito. No lo sabés. Pero está escrito en el acuerdo. No está escrito. Y te digo por qué. Porque dicen 1% de adelantos transitorios, ¿sí? 1% del PBI, sí, que sería 20 y pico % de la base monetaria, es muy poco. Pero te dicen que te van a permitir, y eso se va a ver cómo, computar baja del ELIC para compra de bonos. ¿Qué significa eso? Que la inflación monetaria va a ser el doble. Y no está mal, porque va a ser el 40 y pico % y la inflación están diciendo el 40 y pico %. No está mal eso. No, o sea, que te quiero decir, no está escrito. Si está escrito, nosotros no lo conocemos, porque la letra chica todavía no fue publicada. Pero yo infiero, haciendo las cuentas, que va a ser como te estoy diciendo. Está bien. Yo lo que leí, lo que vi, hicimos las cuentas y los números, más allá de los técnicos, ¿por qué crees que Guzmán le empieza a pisar las cosas que... Es decir, no puede pisar el pago de jubilaciones, no puede pisar el pago de AUH, no puede pisar y demás? Pero ¿cuál es la restricción que tiene? La restricción que tiene, es decir, a ver si se entiende, la restricción que tiene es no podés emitir más que tanto. Y no solamente en el año, sino por trimestre. Por trimestre. Es decir, tenemos todos los numeritos justo ahora. Entonces, a partir de eso hay un mínimo margen, pero es intrascendente en términos sin renegociar el acuerdo. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a ser un ajuste monetario y fiscal. No, pero déjame decirte una cosita, Sí. Porque Rice lo dijo hoy en esa misma carta. Estamos hablando de que cuando hicieron el acuerdo, el gas natural, el gas licuado estaba en 8,30 de promedio el año pasado. Estamos en 27 de promedio este año. Entonces, ellos mismos, el Fondo Monetario, va a estar dispuesto... Eso se va a renegociar, pero, Bueno, pero hasta hoy, que no se renegocie... No, sería una locura que el gobierno espere, digamos, haga lo que está haciendo Guzmán, que es decir, piso, que nos vamos a quedar sin gas, que vamos a hacer un zafarrancho total, si sabés que hay cosas que no podés cumplir porque cambió la situación internacional, no es tu culpa. Es decir, si el gobierno se manda macanas, es culpa del gobierno y el Fondo Monetario va a ser seguramente inflexible. Ahora, si no se manda macanas y te aumenta el 60 y pico % de la tarifa, y igual los subsidios se te van al demonio, vas a tener que pagar. Yo lo que trato de explicar, yo lo que trato de explicar es que para algunos le parece que no acordaban nada con el fondo, que el fondo dejó pasar todo y demás. Yo lo que trato de explicar es que para manejar la economía argentina en esta coyuntura de shock de precios, donde te quedan todos los ingresos fijos atrás de inflación, hay una restricción
que ya sea que tengas que volver a negociar todo, que vayan permanentemente en consulta y demás, es muy, muy compleja las restricciones que pone el acuerdo en esta coyuntura. Es muy complejo. Por eso estamos viendo, digamos, y vamos a ver una tensión política muy fuerte alrededor de eso, Sí, ¿no? pero no podemos pensar que va a haber un cumplimiento a rajatabla, sabiendo que ya la cosa no se puede cumplir, para ver dentro de 3 meses cómo lo renegociamos y mientras tanto te quedas sin gas. Eso no va a ocurrir porque sería un despropósito que ocurriera. No se maneja así. En todo caso, se va charlando ahora con el fondo. Rice lo dijo hoy. Vamos a tener que revisar algunas cosas porque estamos en otra situación. Y entonces, y es conversable. Ahora, por ahí te piden, bueno, si vas a tener más subsidios y es necesario porque la situación internacional, ajustemos un poquito algunas cosas. Un poquito, que a lo mejor si quieres la obra pública que iba a ser 2, bajala un poquito, baja No, esto. pero bueno, justamente, esto es muy sencillo. Pero no de una manera terminante, porque necesariamente va a haber un déficit fiscal más alto y va a haber una emisión. Está bien, pero más esto que vos alta. contás así muy... es decir, la Argentina está en un acuerdo en el cual espera por lo menos poder cumplir primero y segundo trimestre, 2 trimestres consecutivos, y obviamente después todas las metas son incumplidas a partir del tercer trimestre. Pero esa dinámica significa... Yo te explico cómo es la dinámica. Obviamente lo de los subsidios económicos no lo vas a poder recortar con estos precios de la energía. Lo que podés hacer es quedarte parado. Y cuando te piden actualización de jubilaciones, actualización de AUH, actualización de planes sociales, transferencia de provincia, gastos salariales, quédate parado. Y decir, yo pago lo que tengo. Es cosas que son automáticas. Entonces, y eso se licúa justamente con lo que se llama el impuesto inflacionario. Esa va a ser la fórmula del ajuste fiscal y monetario este año. Provincia es decir, puede bajar. Vos Provincia pagás puede bajar. todo automático, lo que dice la ley de movilidad previsional, Sí, sí. y lo que ya arreglaste, pero no das nada por encima de la inflación. Es decir, dejás que la inflación te licúe gran parte del gasto corriente. Se supone que es un Y muy desfasaje, probablemente es un también, desfasaje. en algún momento, la obra pública también, si es necesario. Acá está contando el secretario de Energía, está pegando el grito por lo que es más básico, digamos, Claro. que es el suministro de gas. Imagínate la obra pública y demás. Entonces, es una dinámica muy compleja para el gobierno desde el punto de vista político. Eduardo Fidanza, bueno, ¿cómo estás viendo esto que está sucediendo, que estamos contando, lo estamos anticipando, ¿no? Que puede pasar los próximos meses, pero lo que va a suceder ahora a partir de las 2 de la tarde ahí en el Congreso, que se ve todo vallado? Mira, yo pienso lo mismo que vos dijiste. Ya no es relevante el cálculo. Va a salir el apoyo al acuerdo, va a salir el consenso al acuerdo. Un consenso que va a ser leído como consenso insuficiente, porque la bancada oficialista va a votar dividida. Hoy el Fondo Monetario se refirió elípticamente a la necesidad de un consenso político fuerte. Dijo, nosotros no entramos a hacer comentarios sobre la política interna, pero este acuerdo necesita un consenso fuerte. Si la lectura va a ser, salió sin consenso fuerte. Y mientras tanto se está desarrollando el otro drama, que es el de que ustedes están hablando, que es el drama de que los niveles de sufrimiento social cada vez son más altos y la causa fundamental es la inflación, de modo que si el gobierno no puede controlar la inflación, licuará gastos, pero desde el punto de vista político está perdido. Este es el punto. Ahora, yo agregaría algo de entrada, porque me parece que hay un acuerdo con el fondo que va a salir y va a tener que ser revisado. Una situación crítica social con la inflación y después está la fantasía de la clase política. No lo decimos, pero el presidente está en campaña. Y el jefe de la oposición va a jugar un campeonato de bridge al exterior. Son síntomas, porque mientras tanto, ¿qué muestran los sondeos? Y los sondeos muestran la enorme desilusión, no solamente con el gobierno, sino también con la oposición, y una cierta fantasía que no concuerda con la organización política, que la gente empieza a decir, entre que siga este gobierno y venga junto por el cambio, prefiero otra fuerza. Eso es para pensar. ¿Vos ves un crecimiento de los extremos? No, yo no veo un desgajamiento del kirchnerismo por izquierda, o sea, es distinto. Y Milei es por derecha. Lo que yo veo no es un crecimiento de los extremos, sino una disminución del centro, con lo cual se crean condiciones. Y después nosotros tenemos que rastrear síntomas, como los médicos. Milei sortea su sueldo y se anotan 2 millones de argentinos. Bueno,
tenemos que pensar qué significa eso. Seguramente de esos 2 millones, la mitad quiere recibir 350.000 pesos, que es mucho dinero. Pero ¿qué está diciendo ese sorteo? Señores, ganamos esto por mes y ustedes están en esta situación. Entonces, si yo examino hoy la imagen de Milei, Milei tiene una base de seguidores muy firme, que serán 25-30%, y rechazo social. Pero hay que ver cómo evoluciona esto, porque además el otro tema es la capacidad de contención de este gobierno dividido respecto de los movimientos sociales y la conflictividad que va a haber. A ver, véanla a Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, confesando que el presidente le envía un mensaje a la vicepresidenta y que la vicepresidenta le clava el visto. Condenó, por supuesto, el ataque al despacho de la vicepresidenta. Nos parece un hecho muy grave, así como todo el ataque al Congreso, y esto no quiere decir criminalizar para nada la protesta social, de ninguna manera. Nosotros entendemos que fue una movilización multitudinaria, donde fueron a expresar legítimamente su pensamiento y sus reclamos una cantidad enorme de adherentes, militantes, simpatizantes de diferentes fuerzas políticas. Condenamos el episodio de violencia y repudiamos el episodio de violencia. El presidente se comunicó con la sin tener respuesta, con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado, y de diferentes maneras, tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. También es cierto que cuando sucede algo que afecta al gobierno en su conjunto, lo más importante es actuar más allá. No creamos que la política sucede en Twitter o en las redes, ¿no? Entonces el ministro Fernández estuvo permanentemente... ¿A Gabriela Cerruti o qué? Cuando dijo la presidenta... Cuando dijo la presidenta, aparte... Dijo No, pero que dice que el presidente... Ella reconoce que está roto. Reconoce que el diálogo está roto. Es decir, dice que se comunicó sin obtener respuesta. Sin respuesta. A la vicepresidenta. Después, durante el resto de la conferencia, dijo varias veces que ella ya venía aclarando desde hace una semana que lo de no tener respuesta ellos lo habían dejado en claro. No es tan así, Maxi. La vocera del presidente dijo... Lo dije muchas veces, me lo siguen preguntando, lo voy a decir. No obtuvo respuesta, pero eso no es lo importante. Trató de quitarle peso, pero lo cierto es que reconoció que está roto el diálogo entre Alberto y Cristina. Hay no sé, me parece que hay un reconocimiento del desconocimiento de la autoridad presidencial. Digamos que el presidente le envía a la presidenta un mensaje y le clava el visto. Digamos, no sé, no sé cuál es el mensaje, pero... Me parece que se puede hacer una lectura alternativa. No creo que la vocera lo haya dicho por un lapsus. Eso estaba acordado. Pero es una forma también de decir, estoy despegando sin vos, Cristina, estoy despegando sin vos. Y ese es otro tema que creo que el análisis político ha fallado. La suposición de que Alberto Fernández era un títere de Cristina Kirchner. Yo creo que hay que distinguir el poder político de Cristina, que está menguante, el poder burocrático de Alberto. Todos estos temas son temas propios de la administración de un país. Y ahí Alberto toma un protagonismo y Cristina queda apartada, además con una disminución constante de su base electoral. Atención, cuando Cristina hizo el acuerdo para que fuera presidente Alberto, tenía una base electoral de más del 30%. Y eso descendió casi 10 puntos. Entonces, atención con el reparto del poder, ¿no? Te voy a hacer una tanda. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos vamos a contar qué está pasando con el plan que están a último minuto armando para anunciar mañana el presidente desde Tucumán la guerra contra la inflación. Y vamos a ver si podemos hablar con supermercadistas, almaceneros, de lo que está pasando verdaderamente con la estampida de precios, que parece ser no se arregla con un controlcito aquí u otro controlcito más allá. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, mañana se anuncia la guerra contra la inflación. A ver, habíamos anticipado algunas de las medidas que va a anunciar el presidente, que insisto, son el decorado del acuerdo con el FMI. Claro, y hasta anoche, te digo, hasta tarde, estuvieron trabajando ahí Guzmán, en comunicación con Culfas, también está Roberto Ferretti, secretario de Comercio. A ver, veamos en las placas las medidas que por algún lado están
redactando, por el otro están tratando de consensuar con distintos sectores empresarios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una que ya está definida es esta suba de retenciones a la harina y al aceite de soja, las exportaciones, que llevarían una recaudación de unos 400 millones de dólares anuales y que se destinaría íntegramente a alimentar un fideicomiso que serviría para abaratar el precio del pan y las harinas también, a través de un fideicomiso del trigo y ampliar lo que ya estuvo en marcha y que por el aumento del precio del trigo a nivel internacional se quedó corto. Número 2, se está tratando de implementar una canasta de precios máximos, pero solamente para los llamados comercios de cercanía, los autoservicios chinos, almacenes de barrio, algo muy acotado en lo que ya se venía justamente trabajando y se está tratando de acordar con las empresas. Un acuerdo con las empresas lácteas para sumar productos a precios cuidados. Los lácteos fueron de lo que más aumentó. Y ahí la carta de negociación es: o amplían precios cuidados en lácteos o aumentamos las retenciones, que ahora están en el 9% y pueden aumentar al 15% con un decreto nada más, sin necesidad de pasar por el Congreso. La siguiente placa es tratar de armar una especie de fideicomiso de las frutas y las verduras, un fondo abastecido con plata del Estado, digamos, pero básicamente para quitarle volatilidad a 4 productos que se venden en el mercado central: papa, cebolla, tomate, que es prácticamente el 50% de la venta de verduras. Subsidiar el precio de esos productos en el mercado central para que después lo lleven a precios subsidiados los mayoristas. También las manzanas. Sí. El tema carne, que ayer hubo ahí un contrapunto porque los exportadores habían anunciado que no iban a participar más del programa de cortes cuidados. Bueno, finalmente hay un acuerdo incluso para que haya un mayor volumen de estos cortes populares a precios más baratos, pero solamente en los supermercados. Y por último, Maxi, vos lo anticipabas, en este momento el Banco Central el directorio está definiendo si hoy aumenta la tasa de interés o la decisión se toma la semana que viene. Pero está bien, pero no mezclemos, porque esa medida, la suba de la tasa de interés, es una medida que atraviesa toda la economía. Es decir, atraviesa la economía desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mendoza, desde La Quiaca, Tierra del Fuego, atraviesa toda la economía esa suba de la tasa de interés, porque inmediatamente se traduce en una tasa de interés que viene subiendo activa más alta, es decir, a los préstamos, a los créditos. Y eso, en un contexto de aceleración inflacionaria, lo que trata es de incentivar al que tiene el ahorro en pesos, es decir, el que se puede quedar con el plazo fijo en el banco. Pero del lado del crédito lo que genera, un cimbronazo importante, fíjense, con semejante inflación e incertidumbre sobre los stocks, es decir, cuál es el precio la semana que viene, hay una disrupción en la cadena productiva y eso genera que no haya financiamiento. Es decir, nadie se quiera financiar, es decir, nadie se pueda financiar porque, obviamente, con tasas mucho más elevadas, obviamente hay un impacto en toda la cadena productiva. Entonces, esa es una medida de fondo, es una medida que está en línea con el Plan Guzmán FMI, que ya se está instrumentando y se va a seguir instrumentando en los próximos meses. Lo que va a anunciar el presidente es un poquito más de lo mismo que en otro momento, hace 6 meses, con otro poder político, Feletti probó. Y mirá cómo terminaron los precios. Los precios en el Gran Buenos Aires de alimentos 60% anual, en el resto del país más bajo. Es decir, con otro secretario de Comercio. Ahora el secretario de Comercio está con la cara llena de dedos, digamos. Es el secretario de Comercio sin ningún tipo de poder político. No solamente porque atraviesa la interna Cristina Alberto Fernández, sino porque le dieron una paliza, como en general le dan la paliza los precios en la economía argentina, al secretario de Comercio. Entonces, lo que va a anunciar mañana es, algo de emergencia para ver si se pueden garantizar canastitas de precios de referencia en una economía que tiene una inercia inflacionaria enorme al cual se le suma este shock de oferta muy grande. Está en comunicación Carlos Tarditi, que es supermercadista, y a mí me interesaba un poquito ver con él. Gracias, Carlos, por atendernos, muy amable. Estás ahí. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gracias, entre las góndolas. Vos tenés 2 supermercados en el Gran Buenos Aires.
en Berazategui. Y me interesa, contame un poquito qué está pasando con los precios. Vos obviamente le tenés que comprar o al mayorista o a las fábricas. ¿Y qué está pasando con los precios? No, nosotros casi tenemos cuenta en todas las empresas en forma directa. ¿Sí? Lo que está pasando es que no paran de caer listas nuevas de precios. Hoy, sin ir más lejos, cayó un 9,8% en las dos primeras marcas de leche más conocidas, las más renombradas del mercado. Y bueno, esto impacta directamente en el bolsillo del trabajador y del consumidor porque se retrae el consumo. Un poco de la mano de lo que te decía Víctor Faltacelli el viernes en la entrevista, que nosotros somos asociados también a Casi Pasa, pasa eso. No, las empresas, el acuerdo que se logró el año pasado con Paula Español antes que empiece Feletti estaba bastante acordado y había un cierto en los precios cuidados o los precios acordados, llamémosle. Y se respetaba bastante. Este año la verdad que se desbocó. Desde que empezó la guerra, la harina y el aceite desaparecieron del mercado. Yo estoy quemando los stocks que tengo porque no le puedo decir al cliente, no te vendí toda la vida, hoy no te vendo. Pero la inflación, como vos lo anunciabas recién, de alimentos, es altísima. Creo que vamos a terminar marzo, si tuvimos en febrero un 7,5, marzo con los aumentos de combustible y las listas que llevan hasta ahora, vamos a rondar por arriba del 8. Esperame un segundito, Carlos, muy interesante lo que estás contando y te quiero hacer una pregunta respecto a eso, pero está en el Senado iniciándose la sesión y esto es en vivo, está Cristina Fernández de Kirchner presidiendo el Senado. 9 horas se da inicio a la sesión del día de la fecha. Invito a la senadora Silvina García Larraburu a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. Bueno, ahí está Cristina, atención, presidiendo la sesión del Senado, donde se va a aprobar el acuerdo con el fondo. Bueno, es toda una señal. Ahora me comentás, Pablo, pero vuelvo con Carlos Tarditi, porque es importante lo que estaba contando. Carlos, vos con tus dos supermercados, decís comprás directamente a la fábrica, al fabricante, a las empresas. Compro algo al mayorista, pero muy poco. Claro, claro. Y lo que estás viendo es que te cambian todo el tiempo la lista de precios. Sí, y te digo más, hasta no te dan listas. Te mandan un Excel sin membrete, sin nada, para que vos no puedas informarlo en Secretaría de Comercio ni nada. Claro, es decir, no te mandan listas, pero porque te mandan, en algunos casos te venden con factura abierta, es decir, sin ponerte precio. No, factura abierta no. Te lo cobran porque ellos tienen que cobrar y no te pueden cobrar con una factura abierta. Eso sería un líquido producto que casi en nuestro supermercado de cercanía no se da, pero sí te cobran ya directamente con el aumento. Hoy anunció Arcor también un 15% de aumento en todo lo que tenía que ver con harinas. Ellos tienen toda una línea de fideos y las galletitas, que son derivados de harinas, de un 15%. Está bien. En enero habían aumentado un 4, un 5% nada más. Pero bueno, es una de las empresas más importantes. Otras aumentaron mucho más que Arcor, vamos a ser sinceros. Es decir, vos ves que eso es generalizado, que no es una empresa en particular, sino que son todos. Digamos que hay una disparada muy fuerte de todo lo que tiene que ver con galletitas, harina, fideos, todos los farináceos. Exacto. Tal cual. Y directamente el aceite, voy a girar un poquito la cámara para mostrarte. Yo estoy quemando mis últimos cartuchos. Mirá lo que es la góndola de aceite y mirá el cartel. 2 unidades por cliente. No hay aceite. Esto que hay es lo que me queda a mí desde hace... Yo suelo estar sobreestoqueado como para un mes y medio, y me entregan 6 cajas por día cuando yo repongo más de 10. Las harinas pasa exactamente lo mismo. Las harinas tenés la góndola prácticamente vacía. Y obviamente los pan rallados, todos los productos que son derivados de las harinas, todos los que son fideos aumentaron entre un 20 y 25%. Como así también las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, ¿no?
Es decir, que te están mandando con lista de precios ajustadas, con aumentos todo el tiempo, y encima te mandan en algunos productos cupo, digamos, no podés comprar más. No, estamos con cupo. Por ejemplo, ahora va a pasar para Pascua que no va a haber huevos de Pascua. O sea, una marca muy importante de la sorpresa y demás no tiene stock. ¿Sí? Lo que hizo muy poco. Arcor tiene muy poco stock también, hizo una producción muy limitada debido al incremento de los precios, que un huevo va a rondar los 1.000 pesos, salvo una empresa, bueno, que es bastante, esta empresa, que es en el mercado bastante conocida, que hace bombones, la verdad que sale con unos precios bastante razonables. Después lo que es esta empresa, que también es de consumo masivo, ¿sí? Que ahora es una empresa internacional, en estos últimos días aumentó casi un 15%, y todo va así, ¿sí? Y no puedo decir, che, no te voy a decir, peleemos el precio que yo, porque dicen, no lo compré, no te lo entrego. Y con la carne me parece que a corto plazo va a pasar lo mismo, si no se llega a un acuerdo, porque se desincentivó tanto la producción de carne, pero por suerte bajó tanto el consumo que hoy el precio no se dispara. Pero si no, tendríamos un 20% de aumento en la carne. Carlos, vos recién comentabas el tema de aumentos de precios y faltantes en, por ejemplo, aceites, y mencionabas harinas también. ¿Qué pasa con el arroz, la yerba? Esperame un segundito porque está a ver ahí Cristina con el himno. Acaban de cantar el himno en el Senado, está hablando, a ver. Ahí está. Ahí está. Tiene la palabra para un homenaje el senador Romero. Señora Presidenta, señores y señores senadores, un día como hoy, hace 30 años, el 17 de marzo de 1992, los argentinos sufrimos uno de los hechos más graves de nuestra historia, que fue el atentado en Arroyo y Suipacha a la Embajada de la República de Israel. Ese fue un golpe muy duro. Desde entonces se ha buscado que haya justicia y no hemos podido los argentinos resolver judicialmente este tema. Y queremos del Interbloque de Cambiemos homenajear a las víctimas, 29 fallecidos, 242 heridos, familias golpeadas, destruidas, así como mostró nuestra vulnerabilidad, también transmitió este dolor al resto de la sociedad que quiere vivir en paz. La enseñanza es, sin duda, la necesidad de los argentinos de buscar justicia para estos tipos de hechos, que haya un castigo ejemplar que hubiera habido, y si no, estos crímenes no deben prescribir nunca. Junto con el atentado a la sede de la AMIA, la Mutual Israelita, realmente son los dos hechos que golpeó al país y a los argentinos desde el ángulo del terrorismo. Sé que en una sesión especial, salvo con los 2/3, es difícil si no te cuenta con ellos. Por eso hablé con los presidentes de los bloques de que aprobemos en el día de hoy la orden del día. No, el asunto entrado 361 del 15 de marzo, que es justamente repudio y recordatorio de las víctimas de ese atentado. Dejo reservado el pedido de tratamiento sobre tabla a este homenaje. Muchas gracias. Si tiene la palabra el senador Mayans para una cuestión, para un homenaje. Por lo solicitado por el senador Romero. Bueno, en primer lugar, nos sumamos al homenaje y por supuesto también al repudio de este hecho de extrema violencia realmente. La violencia solo engendra violencia, ¿verdad? Y la única forma de edificar un mundo más digno es a través de la paz. No tenemos de otra forma.
Y obviamente que esto conmocionó a la República Argentina, al mundo, seres inocentes que sufren este atropello a sus vidas, a la dignidad humana, y obviamente que estos son hechos absolutamente inaceptables por la humanidad. Así que nosotros vamos a prestar conformidad, Presidenta, para que podamos rendir este homenaje y este repudio de acuerdo a lo solicitado por el senador Romero. Bueno, habiendo conformidad de todos los bloques, se va a tratar el proyecto de declaración sobre tablas a la que hizo alusión el senador Romero. Como hay conformidad, si hay sentimiento, resulta aprobada por unanimidad. ¿Quién más pidió palabra? Para cuestiones, ahora viene el turno de preferencias. La senadora Clara Vega tiene la palabra. Es para pedir que por Secretaría Parlamentaria se conformen las comisiones de Economías Regionales y Pymes, de Agricultura y Ganadería y también la de Industria y Comercio. He presentado, creo que también varios senadores, proyectos relacionados a lo que nos está pasando en esta coyuntura, la crisis por la guerra Rusia-Ucrania, el aumento de las commodities que impacta directamente, esto sumado a la inflación, que impacta directamente en la economía diaria de todos los argentinos, pero especialmente en nuestras provincias donde el poder adquisitivo es muy limitado y el pan, por ejemplo, es un elemento básico de la canasta. Ahora ahí está la sesión del Senado. Pablo, tenías algo para aportar acá. Sí, bueno, básicamente lo que habíamos confirmado, que Cristina Kirchner iba a estar en el Senado, que iba a estar presidiendo, lo habíamos anticipado ayer, que no había dudas sobre eso. Seguramente sí, se vaya un rato, como decía el senador Juez, durante el transcurso del debate y va a volver para la votación final, pero Cristina está presidiendo con una sesión que no va a ser demasiado larga, no va a ser maratónica como la de diputados. Se habla que por el lado del oficialismo va a haber entre 12 y 15 oradores. Hay que ver cuántos presenta la oposición. Había una pregunta más para Carlos Terretti de Supermercado, claro. ¿Lo tenés ahí? Claro, sí. Claro, porque recién él comentaba que había no solamente aumento de precios, sino también faltantes en lo que son harinas y aceites. La pregunta es, con el tema yerba, arroz, donde también hubo una caída muy grande en lo que es la producción, si ahí también hay novedades, tanto de aumentos o de faltantes en esos dos productos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Mirá, faltantes empieza a ver ahora, o va a empezar a ver dentro de unos, llamale, 20, 30 días. Cuando pasó lo de Corrientes, todos empezamos a comprar y a sobreestoquearnos, porque no solo fue el incendio, fue la sequía lo que produjo el faltante y que no va a haber producto, y eso obviamente se va a trasladar a precio. Hoy creo que no llegamos con la yerba a la primavera del año que viene, de este año. Carlos, sí. te agradezco, muy interesante, y sobre todo lo que estás contando, que no habías visto en los 2 últimos años aumentos tan generalizados y tan fuertes, ¿no? Que te están llegando listas todo el tiempo y cambian. No, creo que este año es el más inflacionario de los últimos 3 o 4 años. Es decir, donde hay un cambio de la referencia de los precios permanente. Sí, tal cual. Y te digo más, la verdad que lamentablemente se nota en la baja de actividad de la actividad, y que los salarios hablan. Ahí estaba escuchando en el Congreso lo que estaban pasando ustedes, que hablan de formar un fideicomiso y demás, y no hablan de paritarias del trabajador. O sea, acá tenemos un aumento de un 7,5 en alimentos en febrero, un 5,5 en enero, y no le dio 0 pesos al trabajador. Claro, vos ya estás sintiendo, estás sintiendo en las góndolas la desaceleración del consumo, la caída del consumo. Sí, tal cual. Fuerte, esto es un poco lo que estábamos contando, ¿no? Claro, que es lo que viene, después del veranito de consumo, claro, con el verano, el previaje, las ventas, digamos, de
de restaurantes y todas esas cosas, ojo que ya se está sintiendo también en la góndola nuevamente con esta aceleración inflacionaria la caída del consumo. Carlos, gracias, muy amable. No, gracias a vos, Maxi, gracias a todo el equipo y bueno, para cuando dispongan. Gracias, Carlos. Ahí está Carlos Tarditi, que es dueño de 2 supermercados ahí en Berazategui. Bueno, contando un poquito la trastienda de lo que está pasando con los precios. Esta imagen que estamos viendo, ¿no?, de Cristina en el Senado, Eduardo, y cierro un poquito con lo que estamos contando, ¿no? Lo que se juega hoy el gobierno a la tarde en el Senado. Yo quisiera hacer una observación. Sí. La presencia de Cristina Kirchner en la escena. Porque lo que yo creo que vamos a ver en los próximos meses es un conflicto que no se va a resolver entre presidente y vicepresidente, presidente y vicepresidenta, pero sí una especie de convivencia en el escenario de una coalición oficialista que no va a romper políticamente. Lo que pasa es que ahí se van a distribuir las responsabilidades. Cristina va a aparecer en escena, pero su actitud va a ser, junto con la Cámpora, el responsable sos vos, y Alberto se enfrenta con todo este panorama, más la fantasía de su círculo de aspirar a la reelección presidencial, lo cual aparece como muy difícil en este contexto, obviamente. Eduardo, gracias. Por favor. A ver, me voy a Kiev. Ahora vamos a volver al Senado con Pablo Vinokur, pero está Alexander Silchuk. Estuvimos hablando con él en algún momento. Sigue en Kiev y por suerte lo vemos bien. Alexander, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo está la situación ahora en Kiev? ¿Sigue el asedio del ejército ruso? ¿En qué situación están? Vale, en Kiev ahora tenemos solo algunos bombardeos, ataques aéreos a las zonas residenciales de la capital. Los rusos todavía ejecutan su escenario de terror para atacar las zonas residenciales aquí en la capital, las casas privadas, etc. Pero el ejército ucraniano comenzó una contraofensiva en el parte norte de la capital, entonces las tropas rusas terrestres están empujados atrás de la capital, entonces ahora la situación está controlada, más o menos tranquila, no hay amenaza que la capital va a ser rodeada, entonces creo que vamos a salvar la capital. Tengo mucho optimismo sobre eso. Vos, Alexander, tenés ahí en tu departamento, tenés luz, tenés agua, te podés aprovisionar de ningún problema. Sí, seguimos con todo que necesitamos. Hay alimentación también en el supermercado. Claro que hay ruptura de logística, pero no sufrimos ningún crisis humanitaria o crisis alimentaria. Eso sí hay. Los problemas con comunidades y con la alimentación están pasando en la parte oriental de Ucrania, de verdad allí, donde las ciudades están bajo bombardeo permanente. Ahí el problema humanitario es muy serio. ¿Y sobre Kiev no está habiendo en ese momento bombardeos rusos? No, hay, claro que cada día eso pasa. Cada día eso pasa por la mañana, en su mayoría por la tarde, de diferente escala, pero atacan en su mayoría los edificios residenciales, como he dicho, y por eso por la mañana cada día hay noticias sobre algún bombardeo que pasó durante la noche. Entonces esa amenaza sí, todavía sigue en el aire del posible ataque, pero la capital está bastante bien protegida, por eso hay manera para interceptar algunos misiles, pero en general también hay ataques residenciales y mucha infraestructura está destruida ahora. ¿Y los bombardeos sobre Kiev caen sobre qué? ¿Sobre puentes? ¿Sobre...? No, sobre edificios de varias piezas, sobre apartamentos privados, sobre casas privadas, sobre hospitales también, mercados. Ellos no atacan los edificios públicos o, por ejemplo, las oficinas o bases militares, porque hay muchísimas en Kiev. Bases militares de verdad hay mucho, pero atacan solo zonas residenciales, que es un escenario ruso para provocar ese disturbio, ese pánico aquí en la capital y para presionar el gobierno, porque aquí ahora en Kiev cada día hay víctimas después de esos bombardeos, por eso la gente todavía se queda en sus apartamentos porque es imposible vivir en los sótanos cada día, por eso los rusos lo entienden y
la noche es el tiempo cuando en la mayoría de los bombardeos pasan, ocurren. Qué terrible, qué terrible. Me imagino suenan las sirenas antiaéreas y en ese momento el que puede va a los refugios, pero hay mucha gente que no lo puede lograr. Sí, yo por ejemplo no cierro mi ventana para escuchar las sirenas y eso va a pasar durante la noche porque mucha gente solo no escucha la sirena porque la sirena suena en toda la ciudad. En toda la ciudad, entonces hay gente que duerme y no escucha la sirena, por eso es muy peligroso a quedarse en el apartamento, en la casa. Hay que cuidarse muchísimo, hay que respetar las reglas de seguridad. De verdad es muy, muy importante esos días. De verdad es muy fácil caer en alguna situación crítica ahora en Ucrania. Alexander, te hago una última. Ahora vamos a repasar lo que dijo ayer Biden y lo que dijo Putin, pero resumime. Sí, a ver, Biden planteó directamente que Putin es un criminal de guerra. Esto cayó muy mal básicamente en Moscú. Y por otro lado, Putin directamente fue con todo. Vamos a limpiar a Rusia de la escoria de los traidores, planteó Putin. Y habló de una purificación natural que solo reforzará nuestro país. Es un léxico completamente de guerra por parte de Putin, hablando no solamente de los ucranianos, sino también hacia adentro de su país. Alexander, ¿ustedes esperan de alguna manera que pueda haber alguna resolución de todo esto próximamente o están preparados para una situación de invasión larga, digamos, donde no haya una salida diplomática en el corto plazo? Yo creo que eso depende de las negociaciones diplomáticas, porque ahora mismo hay la situación de dos escenarios. Si Rusia va a ser capaz de entender nuestros intereses de la seguridad ucraniana, la guerra puede terminarse. Pero si Rusia va a continuar a empujar su ultimátum para rendición y la pérdida de territorios ucranianos, la guerra va a continuar, por cierto. Ahora mismo Ucrania recibe muchos armamentos antiaéreos y antitanques para continuar la resistencia. El occidente nos apoya y ahora mismo esa puede ser la guerra para agotar la Rusia misma porque todavía hay cuestiones muy sensibles durante las negociaciones. Rusia todavía quiere que Ucrania reconozca la ocupación de Crimea y la pérdida de territorios de Donbass. Eso es una cosa inaceptable para Ucrania. Eso ningún gobierno no va a aceptarlo o negociarlo, pero Rusia no lo entiende. En el mismo tiempo, las garantías de seguridad para Ucrania también son una cosa en la mesa, porque Rusia quiere que nosotros establecimos un estatus neutral, pero un estatus neutral también es una cosa muy difícil. Eso significa que Ucrania no va a ser miembro ni de la OTAN ni otro bloque militar. Entonces, nosotros vamos a quedar aquí solos con la amenaza rusa. Entonces, las garantías de seguridad es también la cosa para negociar. Y si Rusia no va a atenderlo, si Rusia no va a presentar algún, de verdad, confiable escenario para seguridad ucraniana, pues la guerra va a continuar hasta el fin, o sea, hasta el fin del régimen de Putin. Yo creo que un mes y medio, si esa guerra sí puede de verdad continuar. Ucrania todavía tiene recursos efectivos para continuarla y eso depende de las negociaciones diplomáticas y de la posición de Rusia misma. Alexander, gracias, muy amable como siempre y nos alegra verte bien ahí en tu departamento. Muchas gracias, Alexander. Gracias. Bueno, completame con lo que dijo ayer Biden, la respuesta de Putin. Sí, a ver, Putin básicamente declaraba contra lo que son los que él llama los traidores adentro de Rusia. Habla básicamente de lo que sería el establishment económico de Rusia, que plantea, bueno, están jugándonos en contra de nuestra tierra, de Rusia, en esta guerra. No sé si tenemos ahí el video. Escuchalo a Putin y escuchalo a Biden. Primero a Biden. Lo escuchamos que habla directamente de Putin como un criminal de guerra. Lo escuchamos y escuchamos a Putin también. No. Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him?
después Claro, habla y dice... Biden lo llama a Putin criminal de guerra. Y después vi que salió la vocera de la Casa Blanca a aclarar que el presidente había hablado desde el corazón, desde su emocionalidad. Digo esto porque obviamente guardan en el Departamento de Estado todavía la vía diplomática, ¿no? Y si vos lo estás llamando directamente criminal de guerra, estás rompiendo absolutamente todos los puentes. Sí, pero fíjate que le preguntan y se vuelve a acercar y dice, sí, eso sí es lo que es. Sí. Ahora, escuchá... Pero fue muy impresionante que salga la vocera de la Casa Blanca a aclarar que el presidente había hablado desde el corazón, desde su emoción, pero que había una investigación en el Departamento de Estado para investigar efectivamente si se estaban cometiendo crímenes de guerra y que eso todavía no estaba resuelto. Digo esto porque obviamente es muy complejo el escenario en el cual tienen que dejar, de hecho todos los líderes europeos están hablando con Putin. Fundamentalmente el canciller alemán y Macron hablan permanentemente con Putin para ver si pueden encontrar alguna salida diplomática. Sí, también Reino Unido está investigando, también habla de crímenes de guerra, por eso, digamos, también en Europa están señalándolo a Putin, quizás no directamente, pero sí hablando de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra. Bueno, es también una escalada que va creciendo y denuncias cruzadas, por supuesto, siempre hay una guerra que es la guerra real y una guerra que es la guerra informativa, ¿no? También y la respuesta de Putin, ahí ya tenemos lo que habló Putin, lo que contabas respecto a los traidores. Fíjate el tono. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми. Intentarán apostar por la llamada quinta columna, los traidores, los que ganan su dinero aquí, en Rusia, pero viven allá. Viven no en el sentido geográfico, sino que sus pensamientos tienen un pensamiento servil, dice Putin. O sea, claramente apunta al establishment de Rusia en un discurso que muchas veces vemos a determinados autócratas que usan ese discurso. Bueno, ahora también lo toma Putin con respecto a la clase acaudalada de Rusia. Sí, y después hay un último video que tenemos que es el de los bombardeos. Un bombardeo a una escuela en la zona de Kharkov, más precisamente en Merefa. Bueno, un bombardeo a una escuela en la zona, murieron 21 personas con este bombardeo y hay 25 heridos por lo menos. Las imágenes son bastante impresionantes también. Bien, bueno... es un poco lo que contábamos. Vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a seguir en el Senado porque ya está comenzando la sesión por el acuerdo con el FMI. Tanda, ya volvemos. A ver, ¿qué está pasando en este momento en el Senado? Bueno, está hablando el miembro informante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra. En este momento tiene unos 20 minutos para explicar por qué se tiene que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y después va a haber una serie, se calcula alrededor de, ya te digo, unos 22 senadores anotados por Juntos por el Cambio y 13 en este momento, se puede ampliar un poco la lista o acortar, 13 del Frente de Todos. En total son... básicamente 35 senadores. Se calcula que se va a estar votando a la medianoche, pasada la medianoche. Una sesión más corta de lo que fue en diputados, pero de todos modos larga por la importancia del tema. Lo que está, por lo menos en lo que tiene que ver con el pasillo parlamentario, lo que está en duda en este momento es cuántos senadores van a apoyar finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está descontado que los senadores que responden fielmente a sus gobernadores van a apoyar el acuerdo. Juntos por el Cambio lo va a apoyar todo. Hay alguna duda con alguna senadora que no está alineada, sobre que todavía no definió su posición, y queda una duda sobre entre 10 y 15 senadores alineados al kirchnerismo o libres del Frente de Todos, que no se sabe cómo van a votar efectivamente. Bueno, ¿qué pasa con el salario mínimo? El salario mínimo finalmente se aumenta. ¿En cuántas cuotas? 45% de incremento, pero en 4 cuotas. Ese fue el acuerdo que ayer se plasmó en el Ministerio de Trabajo con los gremialistas y con los empresarios. Ayer acá dijimos que bueno, había en principio un cierto consenso para llevar
40% de aumento, pero finalmente fue 45% por el dato de inflación del otro día del INDEC. Eso fue lo que cambió, digamos, el escenario, que en vez de ser 40 sea 45, pero no de una sola vez, sino justamente en 4 cuotas a partir de abril, ahí el 18%, otro 10% en junio, otro 10% en agosto, y llega hasta 7% en septiembre, pero antes de ese momento, en agosto, va a haber una revisión. La revisión porque está quedando nuevamente atrás de la inflación. Y claro, todos quieren ver, así como ocurrió que en vez de 40 fue 45, quieren ver qué ocurrirá hacia mitad de año con la inflación justamente que puede ser superior a la que están viendo todos. De hecho, el año pasado pasó eso, firmaron 35 y el aumento terminó siendo el 52,3 del salario mínimo. Entonces, es muy probable que este año, por lo que estamos viendo todos, ocurra lo mismo. Bueno, atención con lo que está pasando en este momento en el Senado, porque en esto de la interna, de que si le envío un mensaje por lo de las piedras y no me respondió y demás, empiezan a circular encuestas de uno y de otro lado, ¿no? De Casa Rosada y de kirchnerismo, la Cámpora, respecto a qué le pasaría a Alberto Fernández en una interna con Cristina. Exactamente, Maxi. Comentamos hace algunos días que había una encuesta que hicieron una consultora cercana al gobierno, que en su momento marcaba muchas diferencias si hubiera una interna de cara al 2023 entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que marcaba una diferencia muy fuerte. En esta ocasión, Ricardo Rubier y Asociados realizó una encuesta de temas generales midiendo imagen a nivel nacional de dirigentes, pero en un momento al final de la encuesta pregunta, ¿qué piensa, cuáles de estos dirigentes del oficialismo podrían ser candidatos a presidente en 2023? Y ante esa encuesta, los encuestados contestaron que creen que Cristina Fernández de Kirchner podría ser la candidata a un 30%, Alberto Fernández con un 19%, luego después bastante lejos Daniel Scioli con un 10% y después algunos reagrupados entre Mansur, Massa y demás que llevan un 15%. Pero hay un 17% que no sabe todavía, este es el nivel de confusión que hay dentro de la coalición gobernante, ¿no? Y de cómo la gente está mirando la coalición gobernante, que hoy tuvimos claro que por lo menos se interrumpió o está interrumpido hace varios días ya el diálogo entre Cristina y Alberto. ¿Qué dicen esas encuestas? Que hay mucha diferencia. Alberto perdería ampliamente en una interna hoy con Cristina Fernández de Kirchner, pero se está vislumbrando la posibilidad de que esto ocurra. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses, Maxi. Bueno, atención porque mientras está ocurriendo esto también en el Senado, habló Alberto Fernández respecto al ajuste. Claro, porque habló en Salta, donde hubo entrega de viviendas, hace minutos nada más, y el presidente dijo, respecto de lo que se está debatiendo en el Senado, el acuerdo con el FMI, ¿dónde están los ajustes? Ajuste tendríamos que haber hecho si caíamos en default. Este programa no tiene ajustes. Ojalá que en el Senado, el Senado también nos acompañe. Bueno, fuerte es un mensaje directamente a la bancada del kirchnerismo en el Senado, ¿no? El grafe es, obviamente, ¿dónde está el ajuste? Explíquenme. Ese es el título que está circulando por todos lados, que envía Alberto Fernández en este mismo momento cuando empieza a sesionar el Senado, ¿no? ¿Dónde está el ajuste? Explíqueme. Y utiliza un argumento contrafáctico, es decir, mire, hubiese sido mucho peor si caíamos en default. Se disparaba el dólar, se espiralizaba todo y había un brutal ajuste ahí sobre todo las jubilaciones, ingresos reales y demás. Lo que pasa es que siempre el contrafáctico es complicado, digamos, ¿no? Porque es lo que hubiera ocurrido si no teníamos este camino. Y todos, en todo caso, empiezan a señalar el dedo sobre lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en este camino. Pero un mensaje en el medio del tratamiento en el Senado, me imagino a su propia bancada, porque le está acompañando Juntos por el Cambio, está siendo un mensaje directo de Alberto Fernández a los senadores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina, que está ahí. Y a Cristina, que está ahí. Que además son los que hablan del ajuste, ¿no? Porque recordamos que las críticas de la oposición no vienen por el lado del ajuste, ni mucho menos, sino por la falta de plano económico e incluso por falta de ajuste, ¿no? Bueno, díganme cómo venimos con el tiempo, porque está el homenaje a los 30 años, perdón, está el homenaje a los 30 años de las víctimas del atentado a la AMIA. Ya vamos a ir directamente, a la embajada. En el 94 fue la AMIA, en el 92 fue la embajada. A ver, vamos directamente con el móvil, ya vamos directamente, sí. Se queda ahí Fabián Rubino. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Un día como hoy, en 1992, hacía calor también, estaba pesado.
y esta partecita de Buenos Aires, la parte de Retiro, de Suipacha y Arroyo, se sacudió con un estruendo impresionante. Nadie sabía qué había pasado. La gente corría desorbitada. Muchos se arriesgaban que era un escape de gas. Sin embargo, se trató del primer atentado en la República Argentina. Aquí, donde ustedes están observando, funcionaba la Embajada de Israel, que fue totalmente destruida, dejando 242 heridos y 22 muertos. Vamos a comenzar a escuchar el comienzo de este acto llevado en la plaza misma donde se encontraba la embajada. Las huellas del terrorismo siguen sobre nosotros. Nos ponemos de pie para realizar un minuto de silencio. Permanecemos de pie para entonar el himno nacional argentino y a continuación el himno nacional de Israel.
Con el fin de recordar a las 29 víctimas del atentado, procederemos a evocar sus nombres. Celia Aide Arlía Eguía Seguí, presente. Carlos Raúl Valdomar Siles. David Ben Rafael. Eli Ben Zeef. Mónica Beatriz Bernstein Sopachiniki. Juan Carlos Brumana. Rubén Juan Cayetano Cachiato. Eliora Carmón. Marcela Judith Droblas. Andrés Elouson. Miguel Ángel Lancieri Lomasi. Aníbal Leguizamón. Escorcina Albarracín del Escano. Alfredo Oscar Machado Castro. Freddy Remberto Machado Castro. Francisco Mandaradoni. Mausi Myers Fres de Hernández. Alexis Néstor Cuarín. Mirta Sayentz. Raquel Sherman de Intrau. Liliana Graciela Susevich de Levinson. Zehava Zehavi. A continuación, el licenciado Martín Goldberg, sobreviviente del atentado, hará un kadish en memoria de los fallecidos. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה חירותי ואמריך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל, והגלה הוא יבז קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעלמיה, יתברך וישתבח, ביתרומם, ביתנשא, ביתהדר, ביתהלל, ביתהלל, שמת קודשה בריחו. Ahí se está desarrollando el acto por los 30 años del atentado a la Embajada de Israel. El presidente no fue, recibió ayer a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano y en ocasión de esa reunión que se realizó en Casa Rosada ratificó su compromiso con el esclarecimiento de este atentado, pero decidió no ir. Está el canciller Santiago Cafiero, está el ministro del Interior Guado de Pedro y el ministro de Justicia Soria. Están allí representando al Poder Ejecutivo de la Nación, pero el presidente decidió no concurrir a los 30 años de este atentado a la Embajada de Israel. Y el presidente, que está en Salta en este momento. Claro, hizo ahí un acto para entregar viviendas y fue donde justamente hizo la declaración. Recién comentábamos que el acuerdo con el fondo no implica un ajuste y dijo, si esto fue un ajuste, a ver, explíquenmelo. Bueno, un mensaje directo hacia la bancada oficialista y sobre todo a Cristina Kirchner, que está presidiendo ahí en el Senado el debate por el acuerdo. Ahí está el tape mientras se desarrolla la sesión del Senado. Hoy en el Senado se está debatiendo la aprobación del acuerdo que hemos firmado con el fondo, una deuda que nosotros nunca hubiéramos tomado, pero que la Argentina tomó y que tiene que hacer frente al problema. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Bueno, ahí está el presidente diciendo ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default con el FMI. Un mensaje directo a Cristina y a los senadores que le responden. Mañana la seguimos seguramente, después de la aprobación del acuerdo con el fondo, cómo sigue la economía con la inflación y lo que el presidente dice no es ajuste la política económica de los próximos meses. Quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.